Muy buenas noches, estamos comenzando la segunda edición de Panorama U. Hoy programa especial porque vamos a abordar un tema delicado entre la Universidad Nacional de Cuyo y la familia Vila, barrio Dalvian, que es las tierras en litigio. Recordarán que hemos comentado, hay 32 hectáreas que aún están en litigio, pero hay novedades positivas para la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora, antes de meternos de lleno con esta información, como siempre les recuerdo que estoy acompañada por Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios, Ignacio Esteller, panelista de actualidad. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Sofía. Como les decía, programa especial. Sí, vamos a abordar este tema a modo especial aquí en Panorama U, sobre todo, primero entender la cronología de los hechos de este litigio que tiene muchos años y con novedades de la actualidad, obviamente. Y vamos a ver también cómo se fue reflejando en los medios, ¿no? Sí, intentaremos evaluar un poco cómo este tema se ha ido reflejando en los medios a través del tiempo y también cómo en estos últimos días, hoy sobre todo, se ha reflejado en varios de los medios de la provincia esta información tan relevante. Esta tarde estuve dialogando con el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Jorge Barón, acerca de este conflicto. Estuvimos haciendo una cronología, viendo cuál es la actualidad y cómo es el seguimiento y cómo siguen, ¿no?, las proyecciones. Les propongo compartir la primera parte de la entrevista y conocer un poco de qué se trata este conflicto. ...2015, un año que la Universidad Nacional de Cuyo va a recordar, ¿no? Sí, es un año de varios acontecimientos y en particular, ayer hemos tenido una muy buena noticia para la Universidad de Cuyo en un añejo litigio que mantenemos con los sucesores de Alfredo Vila. ¿Cuál es el litigio concretamente y cuándo se inició? Esto se inicia en la década del 80, con una acción que plantea Alfredo Vila en contra de la universidad por el término legal es usucapión, es por utilizar unos terrenos que eran de la universidad y que él ocupa y que la universidad reclama para su uso particular, pero ya estaban ocupados en ese momento. Esta acción legal llevó varias instancias a nivel del Tribunal Federal en Mendoza, después la Cámara Federal en Mendoza, y a lo largo de los años finalmente la causa llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la universidad sostuvo a lo largo de muchos años justamente una postura que creemos que es valiosísima y que toda la comunidad sepa, y es que el bien público, de uso público, como son estos terrenos, como es toda la Universidad de Cuyo, no puede ser objeto de uso por particulares, no puede argumentarse este usucapión. Así falló efectivamente la Suprema Corte de Justicia a favor nuestro en el año 2012. Así que es un conflicto de larga data, ya casi 30 años que llevamos litigando. Y también pasó que a partir de esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, hubo que hacer lo que se llama un juicio de ejecución de sentencia, porque yo no soy abogado, no estoy muy familiarizado con los procesos legales, pero aún teniendo una sentencia de la Suprema Corte no podíamos hacer uso de esos terrenos. A lo largo del tiempo hubo una posibilidad de acceder a una fracción de esos terrenos, que inicialmente el Grupo Vila pretendía que fuera ya como cumplimiento total de la sentencia. En diciembre del año pasado, ya con la directiva del rector Daniel Pizzi y acordado con nuestros secretarios en el contexto donde estamos, formulamos una presentación. Este usucapión. Así falló efectivamente la Suprema Corte de Justicia a favor nuestro en el año 2012.
Así que es un conflicto de larga data, ya casi 30 años que llevamos litigando. Y también pasó que a partir de esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, hubo que hacer lo que se llama un juicio de ejecución de sentencia. Porque, bueno, yo no soy abogado, no estoy muy familiarizado con los procesos legales, pero aún teniendo una sentencia de la Suprema Corte no podíamos hacer uso de esos terrenos. A lo largo del tiempo hubo una posibilidad de acceder a una fracción de esos terrenos que inicialmente el Grupo Vila pretendía que fuera ya como cumplimiento total de la sentencia. En diciembre del año pasado, ya con la directiva del rector Daniel Pizzi y acordado con nuestros secretarios en el contexto donde estamos, formulamos una presentación en diciembre para que se nos otorgara esa superficie que el mismo Grupo Vila había ofrecido, pero a cuenta de mayor superficie hasta el cumplimiento de la sentencia total. O sea que era una fracción dentro de la superficie total, que son 32 hectáreas, es una fracción de casi 7 hectáreas, 6 hectáreas, 6.000 y pico de metros, que ellos mismos habían ofrecido, que ya estaba libre de ocupantes y que la podían entregar en la pretensión de hacerlo para cumplir de esa manera con lo mandado por la Corte Suprema. En este caso, el juez que entiende en la causa, que es un juez de San Juan, un juez federal, hizo lugar a la petición de la Universidad de Cuyo y entonces dispuso la entrega de esas 6 hectáreas y pico a cuenta de mayor superficie hasta el cumplimiento de la superficie total. Eso es lo que se ha concretado en el día de ayer. En realidad el día de ayer el mismo juez quería hacer una inspección ocular de la zona para fundamentalmente establecer la posibilidad de un camino de acceso, porque esas 6 hectáreas y pico están rodeadas de otras hectáreas que forman parte del litigio y que en este momento no tenemos posesión de ellas, sino que están en posesión justamente de Vila o de empresas asociadas al Grupo Vila. Finalmente el mismo juez ayer durante la inspección dispuso la entrega formal y se elaboró el acta correspondiente para entregarnos esas 6 hectáreas y 6.000 y pico de metros. Escuchamos al vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Jorge Barón, la primera parte de la entrevista que mantuvimos esta tarde. Y concretamente, Ignacio, lo que planteaba es una cronología, ¿no? Pero metámonos con detalle en las fechas. Hablaba de la década del 80, 2012 y, bueno, 2015. Exactamente. Bueno, el 2012 es lo más importante en este litigio porque fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero volvemos atrás, volvemos al año 1986. El entrevistado nos hizo un panorama, la verdad, que muy claro de lo que fue el litigio, pero vamos a profundizar un poco. Alfredo Vila, en ese entonces, en 1986, presenta la demanda para que parte de lo que se denomina el polígono de Tiro, que era un sector del ejército que luego se lo cedió a la Universidad Nacional de Cuyo, fuese adquirida por el término o bajo el amparo legal de usucapión. Este término que ya el entrevistado... Esa figura legal. Exactamente, una figura legal que ya el entrevistado lo brindó al aire y lo vamos a explicar. Es un término jurídico que indica un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Esta adquisición se lleva a cabo mediante una posesión continuada durante el tiempo que exige la ley, el cual es 20 años sin justo título y 10 años con justo título. Esto es la figura legal y lo que explica la usucapión. Claro, concretamente lo que Vila en ese entonces planteaba es que como estas tierras ellos lo habían usado, Sí. le estaban sacando provecho, estaban haciendo cosas, Le estaban dando uso. le estaban dando un uso, se adjudicaban, reclamaban la propiedad. Ahora, el tema que el término usucapión, la figura legal, no abarca a los temas y a los terrenos que son del Estado, los terrenos públicos. Cuando hablamos de terrenos privados, sí puede incidir esta figura legal. En el caso contrario, en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, el litigio con Vila y Dalbian, estamos hablando de un terreno público. Por eso, la Corte Suprema en su momento falla a favor de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero el camino que tuvo que pasar todo este litigio le dio a la UNC dos
fallos en contra, primero en la justicia federal en primera instancia, esto fue a la Cámara, luego a la Cámara de Apelaciones, hasta que en el 2012 se plantea un recurso al máximo tribunal de la República Argentina, en donde fallan a favor de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde el fallo indica lisa y llanamente que es propietaria de las 32 hectáreas ubicadas allí en el polígono de Tiro, esto que era del Ejército y que luego se lo dieron a la UNC, ubicadas al oeste del actual predio universitario, aquí muy cerquita. Ahora el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que fue designado por la Corte Suprema de Justicia para quien él a su vez designe un perito para delimitar los límites. Ya nos vamos a ir metiendo en ese tema, pero la novedad es que ayer, tomó posesión la Universidad Nacional de Cuyo de estas primeras 6 hectáreas a cuenta de las 32 del total. Exactamente, son 6 hectáreas lo que ha recuperado la UNC, las 32 son el total. Ahora, hay otros propietarios dentro de estas tierras en litigio, además de Dalvian. Por eso se demora y va a ir en parte las adjudicaciones a la Universidad Nacional de Cuyo por parte de la totalidad de las hectáreas. Gerardo, en los medios, ¿cómo se ha ido reflejando el litigio? Bueno, el tema ha sido relevante, sin duda. Hay que decir en primer lugar que el tema en su momento, en el 2007, tuvo repercusión ya a nivel nacional. La Nación titulaba por aquel entonces Una universidad y el Grupo Vila en conflicto. Hacía referencia a este conflicto de las tierras y hay que decir que hacía referencia a una universidad en forma genérica en su título y hablaba del Grupo Vila, ¿no? Digamos, ponía este foco en un grupo que desde Buenos Aires se lo conoce como un grupo de multimedios importante. Claro. Recordemos que es un grupo de medios importante a nivel país, no solamente a nivel de Mendoza. Entonces hacía foco en esto. En 2007 también en Mendoza los medios lo que iban reflejando era que había reclamos respecto de los terrenos y ya en 2008 se informaba acerca de la decisión de la Corte de aceptar mediar en el conflicto. La información en aquel momento no fue mucho más. Hubo alguna información que fue relevante a nivel local en 2009, que se informaba que el Consejo Interuniversitario se había manifestado a favor de la universidad para que pudiera recuperar los... CIN. Exactamente, que el CIN se había manifestado, había emitido un comunicado dando su apoyo a la universidad para que pudiera recuperar estos terrenos en litigio. En 2012 fue cuando el tema volvió a tener fuerza, es decir, en 2011 también hubo alguna repercusión con respecto a algunas marchas y algunas otras medidas tomadas reclamando esto, y en 2012 el tema vuelve a ser tapa a nivel nacional. Clarín dice que la Corte ordenó a la familia Vila desocupar terrenos en Mendoza. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Acá volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? En este caso ya ni siquiera se nombra una universidad, son terrenos en Mendoza. Más allá de que después en el cuerpo de la nota sea clara, es cierto que el foco está puesto en quién es la familia Vila, ¿no? Esta familia de multimedios en Mendoza se le ordena devolver terrenos. En 2012 pasa algo interesante a nivel local, porque el diario Los Andes informaba también respecto a este fallo, pero el día anterior, el día 18 de septiembre, diario Los Andes decía que Vila había decidido desistir del litigio con la universidad. Claro, planteaba otro cambio de juego mirada mediático para tratar de cambiar la agenda, sin duda. El día anterior sale el grupo a informar que desisten del litigio para tratar de sacar de agenda el fallo en concreto. Claro, el paréntesis que hay que hacer es que en el 2012, como justamente explicabas, Ignacio, fue el año, la fecha en que finalmente se confirma que los terrenos pertenecen al Estado Nacional y por ende a la Universidad Nacional de Cuyo. Al Estado Nacional, por eso hablábamos que era muy importante el término que era un terreno público, digamos, que había sido cedido a la Universidad Nacional de Cuyo. Por eso, según la Corte Suprema de Justicia, que falla a favor de la universidad, toma el término usucapión, que era primero la figura legal que había sido como el caballo de batalla por ahí de Vila a modo legal y en el litigio que empieza en 1986, pero que no incide para terrenos públicos, sino para terrenos privados. De esta manera comenzamos este programa especial de Panorama U. Hacemos el primer corte. Recuerden, pueden opinar nuestro Facebook Señalú, nuestro Twitter @SeñalUTV y también nuestra web www.señalú.tv. Corte, ya volvemos.
Segundo bloque de Panorama U, hoy como decíamos, programa especial, programa dedicado a las tierras, a las 32 hectáreas en litigio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la familia Vila, barrio Dalvian. Como les mostramos en el bloque anterior, hemos mantenido esta tarde una charla, una conversación con el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Jorge Barón. A continuación les propongo escuchar la segunda parte de esta entrevista, en donde ya empezamos a charlar acerca de cómo se fue perfilando el 2015 en relación con este conflicto. Cabe destacar que ya el 2015 se perfilaba como un año en el que se iba a poder cumplir este objetivo, ¿no? Se creó la Comisión Especial de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, en realidad pasó que desde fin del año pasado nos empezamos a mover muy activamente desde la universidad, siempre en el marco de la legalidad y en el marco del expediente judicial, que es un pequeño monstruo de expediente de, no sé, unos cuantos miles de folios, y empezamos a pedir por notas, como corresponde, que nos dieran, que se avanzara en esto. A raíz de esos avances, creemos que eso motivó justamente una propuesta que hizo los sucesores de Vila de otros terrenos, otras 32 hectáreas, como en sustitución de esas 32. Esta propuesta llegó en enero, por fuera del expediente judicial, pero de manera formal, o sea, llegó a la universidad por mesa de entradas, pero no a través del juzgado. Cuando esto llegó, nos reunimos con Daniel Pizzi y bueno, se tomó la decisión de que el tema era de tal importancia que tenía que ser tratado en el Consejo Superior, que no era un tema que pudiéramos resolver desde el rectorado. Entendiendo que claramente, como lo establece nuestro estatuto, el Consejo Superior tiene, por ejemplo, es el que aprueba nuestros presupuestos. El rectorado no puede manejar fondos ni bienes sin la aprobación del Consejo Superior. Y en este caso particular se hizo así. Por unanimidad el Consejo Superior nombró una comisión con representantes de todos los claustros y bueno, dirigida por el decano de Derecho. Esa comisión trabajó de una manera totalmente transparente porque sus sesiones fueron públicas, analizó la propuesta y dictaminó claramente que no era aceptable para la universidad por varias razones, razones legales, razones técnicas, razones de posibilidades de uso de esos terrenos, que en realidad esos terrenos involucraban, por ejemplo, una buena parte del cauce del Papagayos, que no es construible ni usable de ninguna manera. Entonces era un poco, digamos que era un ofrecimiento que no era de ninguna manera aceptable para la universidad, así se expresó. En función de esa expresión, el juez avanzó justamente en la entrega de estas primeras 6 hectáreas. Hubo un intento fallido de entrega porque justamente la parte actora, que es los sucesores de Alfredo Vila, plantearon la necesidad de una audiencia de conciliación. Esto se hizo limitado a los términos de la entrega nada más. De que solamente la universidad fue con el mandato de decir, bueno, ¿cómo hacemos los pasos para esa entrega? Y entre esos pasos estaba establecer por dónde se ingresaba, que fue justamente la medida que se llevó ayer. Y en el mismo acto el juez entendió que ya estaban dadas las condiciones para hacer la entrega de estas primeras 6 hectáreas y así se hizo. Además hay otro hito importante y es que hay una discusión planteada a nivel de peritajes de distintos agrimensores de cuáles son esas 32 hectáreas, cómo se ubican en el terreno. Tengamos en cuenta que la donación de ese terreno a la Universidad de Cuyo proviene de una donación del ejército argentino. Esos terrenos se llamaban polígono de tiro y fueron donados al ejército argentino en el siglo XIX, en 1800 y pico, en lo cual las medidas de mensura que habían eran muy primitivas. Entonces por eso nos lleva a una situación que hay, digamos, la ubicación geográfica del polígono de tiro que hace, en este caso, el Grupo Vila, es diferente de la que pretende la universidad, de la que hace la universidad, y los peritos, bueno, discuten y hay una discusión de cuáles son efectivamente las 32 hectáreas que le pertenecen a la universidad por esa donación del polígono. Otro hecho importante de ayer es que el juez ordenó el sorteo del perito de la Suprema Corte de Justicia, que es quien tiene que venir de manera perentoria
a medir en el terreno y decir, desde la visión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, los límites del polígono de tiro son estos y estos. O sea, formalizarlo en el terreno. Y de esa manera superar la discusión de lo que dice un agrimensor de una parte o un agrimensor de otra parte. Esa es otra instancia que también habíamos solicitado nosotros, que se definiera, que se sorteara y se decidiera quién es el perito y que viniera a hacer el peritaje. Cosa que finalmente el juez accedió ayer y también se produjo ese sorteo. Y una noticia que movilizó la semana pasada también a quienes por parte de la Universidad Nacional de Cuyo siguen este caso, es la inauguración también de un boliche en tierras ocupadas por Dalvian. Sí, ahí nos enteramos en realidad porque hay una página web de publicidad de un local, en realidad por lo que se ve en la foto es una carpa, una instalación provisoria, instalado en lo que entendemos, porque no hemos todavía podido verificarlo en el terreno, pero entendemos que está justamente dentro de ese predio en litigio. No en las 6 hectáreas que ya han sido entregadas y que son las que fueron inspeccionadas ayer, que fueron donde participó nuestros abogados y participaron nuestros agrimensores, sino en las 32 que están todavía a definición por parte del perito. Por eso digo que no es seguro de que estén en nuestros terrenos, pero creemos que sí lo están, o por lo menos es un tema relevante a analizar también. Nosotros, digamos, en la universidad hemos decidido y se viene trabajando siempre dentro del marco de la ley y del expediente. Y concretamente, si efectivamente se determina que ese boliche, así como otras instalaciones, como el supermercado Bea y otras más que están ahí, corresponden al predio de la universidad, la disposición es iniciar inmediatamente todas las acciones de desalojo que hagan falta para que efectivamente podamos tener la posesión lo antes posible de todo el terreno que nos corresponde. Escuchábamos a Jorge Barón, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, quien planteaba de alguna manera los hechos destacados, hechos y acciones que viene realizando la universidad desde puntualmente, él decía, diciembre de 2014, mencionaba la creación de la Comisión Especial del Consejo Superior de la Universidad, comisión que rechazó una oferta extrajudicial que realizó Vila. También hacía alusión a una audiencia que no se concretó y finalmente a la toma de posición que tuvo lugar ayer de las primeras 6 hectáreas. Ignacio, ¿en redes sociales se ha visto reflejado este tema? Se vio reflejado sobre todo en la red social Twitter, pero no fue tendencia, digamos. Distintas instituciones, usuarios, políticos, se hicieron referencia a este caso porque realmente es importante, pero no fue tendencia, digamos. No marcó a nivel regional de lo que es Mendoza, San Juan y San Luis tendencia en la red social Twitter. Vamos a repasar algunas repercusiones en la cuenta oficial de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, reflejaba la noticia obviamente. Hoy recuperamos 6 hectáreas de los terrenos en conflicto. La cuenta de Señalú, tras 28 años de conflicto, la UNCuyo recuperó 6 hectáreas de las 32 en conflicto. Por otra parte, usuarios, periodistas también reflejaron su opinión, que hace una captura de la conferencia de prensa @Fabro74, por ejemplo, de la conferencia de prensa que dio el rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Conferencia que ya vamos a estar también compartiendo aquí por Señalú. Exactamente, en la entrevista con Barón. Emilia Cabrera también se refirió, destaca el logro de la gestión de Pisi en la recuperación y también algunos medios, obviamente, hacen referencia a este tema por materia de agenda. Iberoamérica.net, portal que levanta y actualiza las noticias que circulan por las redes sociales, levantó obviamente la nota que hoy reflejaba el diario Los Andes. ¿Y en los medios, Gerardo? Bueno, en los medios tuvo bastante presencia, hay que decir que claramente no figuró en ninguno de los medios del Grupo Vila, pero sí estuvo presente principalmente en El Sol, que hoy día en su tapa impresa decía: la UNCuyo recuperó parte de los terrenos usurpados, y lo anclaba diciendo que es el primer rescate universitario, un tema que fueron retomando en el resto de los medios web, que hacían referencia a que se habían recuperado estas 6 primeras hectáreas y se hacía bastante hincapié en muchos de esos medios en que eran las primeras, poniendo la esperanza en la posibilidad de recuperar más hectáreas aparte de estas. Ahí veíamos también una tapa que decía el mapa de la zona. Exactamente, en su edición online el Sol también hablaba de este mapa de la zona en disputa entre Dalvian y UNCuyo,
y además planteaba qué es lo que quiere hacer la universidad con las tierras que recuperó de parte de Vila. Bueno, al respecto del mapa también justamente planteaba Barón que ahora se va a citar a un perito por parte del juez federal, ¿no? Exactamente. El juez federal, que fue designado por la Corte Suprema de Justicia, a su vez tiene que designar un perito para delimitar los límites. Bien lo explicaba el entrevistado. Es el primitivo polígono de tiro del ejército, en donde tiene en este sentido límites precarios y en donde Dalbian y la Universidad Nacional de Cuyo tienen sus propios que vienen límites. de muchos años también, entonces Exactamente. por eso la necesidad de clarificar y de actualizar. Está muy buena la infografía que hoy publicaba el diario El Sol, en donde hace referencia a lo recuperado por la Universidad Nacional de Cuyo, en el color amarillo, lo que está en litigio y lo que está por delimitarse en la zona. En un ratito también vamos a hablar del boliche, de Boulevard Hills, este boliche En el próximo bloque. se inauguró y bueno, está en disputa, sí. Hacemos ahora un corte y en el próximo bloque nos metemos con este tema y también con otros vinculados al conflicto entre la Universidad Nacional de Cuyo y familia Vila, barrio Dalbian. Ya volvemos. En el bloque anterior hacíamos referencia, entre otras cosas, a una noticia que también salió en estos días vinculada a un boliche que se inauguró en tierras ocupadas por Dalbian, ¿no, Gerardo? Sí, efectivamente. Ayer Diario del Sol tenía en su primera plana esta información. Abrieron un boliche en las tierras ocupadas por Dalbian. Así titulaba El Sol, y esta misma información era retomada por tanto Canal 9 como Radio DLB10, que tuvieron sendas notas al respecto. Se refirieron al tema y también es interesante traer a colación que ya en el 2011 hubo una nota similar de Diario Los Andes donde informaba que se estaba construyendo un supermercado en los terrenos ocupados. El actual BEA. Exactamente. Ignacio. Bueno, justamente el boliche está pegadito a lo que es Al oeste del BEA. Exactamente, al oeste del supermercado. Se llama Boulevard Hills este boliche. Ya dijimos dónde está ubicado. Y bueno, para la universidad, para el mapa de límites que tiene la universidad, está dentro de lo que pertenecería a la UNC. El Dalbian obviamente opina totalmente diferente. Ahora, un punto importante para destacar de todo el programa que hemos ido tratando de informar y detallar lo que fue el conflicto. Tanto para ingresar a los nuevos terrenos de estas 6 hectáreas que recuperó la universidad, como para ingresar al boliche, se ingresa por Barrio Dalbian. Bien lo explicaba el entrevistado, digamos. Todo alrededor está ocupado por el Barrio Dalbian y por otros también propietarios, en donde ahora para acceder a los terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo se debe atravesar esa propiedad que es ajena. Entonces, la justicia tiene que emitir los permisos necesarios para poder ingresar y poder trabajar allí, ¿no? Bien, la Universidad Nacional de Cuyo, como decíamos, ya tomó posesión de las primeras 6 hectáreas de las 32 que se encuentran en litigio. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Escuchamos la última parte de la entrevista con Jorge Barón. ¿Cómo continúa entonces el conflicto? ¿Cuáles serían los pasos a seguir por parte de la universidad? Bueno, inmediatamente lo que autorizó ayer el juez es el ingreso al rector y a quien él designe al predio. Y hoy hemos solicitado formalmente también ante el juez un ingreso libre, en el sentido de que todos los espacios de la universidad son libres y de libre acceso, y este también tiene que serlo así. Entonces el juez tendrá que disponer, esperamos que en breve, que por tal o cual lugar, para eso vino ayer a hacer su inspección, se provea un acceso libre para la universidad. Una vez obtenido eso, vamos a instalar en ese predio, vamos a alambrarlo, por lo menos vamos a instalar algunos hitos en las esquinas de ese predio, hitos de tipo de agrimensura para poder determinarlo, y digamos, tomaremos ya la efectiva posesión de ese lugar o el efectivo acceso a la posesión nos fue otorgada ayer. Eso en cuanto a estas 6 hectáreas. Sigue una acción concreta que es esta que decíamos del perito que tiene que definir bien cuál es el predio en cuestión que nos tiene que ser entregado, y en función de ese predio hay una parte que en principio se podría entregar ya porque está en la titularidad de Alfredo Vila o de sus sucesores, y hay otra parte que son entendemos nosotros, unas 15 hectáreas más, que quedarían a entregar a partir de terceras personas o terceras instituciones que tienen títulos posesorios sobre esas hectáreas.
O sea que habría una primera etapa de 6 hectáreas que se entregaría ya, una segunda etapa de 17 hectáreas, entre las cuales están incluidas estas 6, que también se podría entregar en cuanto el perito haga el peritaje, y otra porción de unas 15 hectáreas que son objeto de futuros desalojos porque son lugares ocupados por terceros en este momento, con títulos que están superpuestos con el título de la Universidad Nacional de Cuyo. Decíamos que es un año que la universidad va a recordar. Para la gestión Pizzi-Barón, ¿qué representa este paso, esta toma de posesión de 6 hectáreas? Bueno, para nosotros representa un momento de enorme felicidad, de enorme alegría, porque realmente es como que este viejísimo litigio que veníamos llevando de la universidad desde hace muchísimo tiempo, hemos tenido algunos signos favorables muy importantes como este de ayer. Quiero destacar un signo histórico también muy importante que fue la sentencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte en el año 2012 falla en este contexto. En ese momento, las autoridades de ese momento no tomaron posesión de estas 6 hectáreas y nosotros entendimos que sí teníamos que hacerlo porque, digamos, una cosa es ver el partido desde afuera, desde la tribuna, y otra cosa es tener algunos jugadores en el campo, que es lo que tenemos hoy en día. Hemos avanzado en ese sentido y esa fue una decisión de esta gestión, con todo la aprobación del Consejo Superior, porque más allá del Consejo Superior de analizar la propuesta, esta alternativa que mandó, el primer mandato que tuvo la comisión del Consejo Superior, la comisión dedicada a este fin, fue analizar todo lo actuado en el expediente. O sea, toda la historia que había, y después analizar esta propuesta extrajudicial. A partir de este accionar del Consejo Superior, coordinado por supuesto con las acciones de rectorado, es que hemos llegado a este punto. Desde el punto de vista de la prevalencia del bien público sobre el bien privado, creo que es un paso enorme el que se ha dado ayer, es un paso que pone a la universidad pública, a la universidad nuestra y de toda la gente. Esto no es, nosotros estamos de paso en esta circunstancia, pero esto es una universidad de toda la ciudadanía. Nos pone en una situación en la cual se reconoce efectivamente y se efectiviza un derecho de lo público por sobre lo privado. De esta manera, con la palabra del vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Jorge Barón, damos cierre a lo que fue esta media hora, este panorama U especial dedicado a las tierras en litigio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la familia Vila, barrio Dalvia. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana a las 13 horas y ahora los dejamos, las invitamos a escuchar también la conferencia que más temprano daba hoy día el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Daniel Pizzi. Muchas gracias, hasta mañana.